la confirmación es una doctrina en la Biblia, y la Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis 17, versículo 19, dice que Dios promete a Abraham confirmar su pacto. Y se extiende hasta Apocalipsis 3:2, cuando Dios le dice a la iglesia de Sardis que sea diligente y se afirme. La palabra confirmación viene del griego bebaiosis. Son expresiones en griego que uno casi no entiende, pero que su significado es hacer firme, es ratificar algo dicho, es el sello de algo que fue firmado, es afirmar el compromiso anterior, es permanencia, es la garantía. Por ejemplo, el rey Darío confirmó el edicto que había declarado de no adorar a otro Dios. Eso es confirmación. Dios llama. La Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. La puerta está abierta para todos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchos son llamados a servirle a Dios. Muchos son llamados a ser bendecidos. Muchos son llamados a ser victoriosos, conquistadores. Pero lastimosamente pocos son escogidos de los muchos llamados. Le voy a dar un ejemplo, o tal vez dos. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 12. Alguien es llamado y este hombre se llama David. Ahora, aunque voy a empezar hablando de reyes, no quiere decir que esta prédica es para políticos. Todos los que estamos aquí, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, dice Primera de Pedro, que somos sacerdotes y reyes para Dios. Amén. ¿Cuántos son sacerdotes y reyes aquí? Entonces la palabra es para todos. Primero de Samuel 16, versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó un cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos cómo Dios envió a Samuel para que ungiera a David como rey. Ahora, una vez que David lo unge y David empieza a liderar al pueblo de Israel como líder, pasaron años. Y mire lo que dice segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué pasó años posteriores? Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David fue confirmado como líder y se extendió para siempre su reino. De hecho, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene de la descendencia, de la genealogía de David. Por eso Jesús era llamado Hijo de David. Su reino fue eterno. Su descendencia permanece. Fue llamado y años posteriores fue confirmado. Ahora hay un segundo caso contrario. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Dice, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante
Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 1, que es el texto que sigue. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, ¿y qué? Y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl andaba buscando las asnas de su padre que se habían perdido. Samuel se encuentra con él. Samuel lo recibe a él y al criado. Después le dice, despide al criado, mándalo para la casa y quédate conmigo. Cuando él se queda a solas con él, inmediatamente lo besa y lo unge y le dice, Dios te ha escogido a ti para que tú seas rey, para que seas un líder en el pueblo de Dios. Pero pasa un tiempo. Saúl está reinando, Saúl está gobernando. Y después de ese tiempo, en el capítulo 13 también del primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice la palabra, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos dos líderes aquí. Un líder que es llamado por Dios, que le sirve a Dios, le sirve también al pueblo, pero que se mantiene bajo los parámetros de la palabra, bajo los principios divinos, y Dios años después lo confirma y le ratifica el llamado. Pero hay otro que también fue igual, llamado por Dios, ungido por Dios, por el mismo profeta, para el mismo pueblo de Israel. Pero tiempo después no es confirmado porque no guardó la palabra de Dios en su vida. Ahora quiero hablar sobre el tiempo de la confirmación. Saúl nunca fue confirmado y quería confirmarse a la brava. Al ver que el profeta no lo hizo, él se adelantó y quería confirmarse él solo. Para que Dios te confirme en la bendición, no seas sabio en tu propia opinión. Alíñate con la palabra de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios verdadero. Toda promesa en la Biblia está condicionada. Repito, toda promesa en la palabra de Dios está condicionada. Dios promete sanarnos. Dios promete bendecir a su pueblo. Dios promete llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios promete bendecirnos. Dios promete ponernos por cabeza y no por cola. Deuteronomio 28 dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y aparece una lista de bendiciones tremendas. Pero mire lo que dice, si acontecieres, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, toda bendición y promesa en la Biblia está condicionada. Dios le prometió al sacerdote Elí que sería sacerdote para siempre, que sus hijos serían sacerdotes. Pero llegó un día un profeta y le dijo, yo había dicho, dice Dios, que tu casa sería perpetuamente mis sacerdotes, tus hijos, tus generaciones, pero nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Se cortó la promesa. Diga conmigo, muchos son llamados, pocos los escogidos.
Y la clave para mantenerse en la bendición, la clave para mantenerse con las promesas de Dios, que Dios esté contigo, que Dios prospere tu trabajo, lo que tú hagas, lo que haga toda obra de tus manos, sea bendito, es que te mantengas en la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, hermano, hermana. No seas sabio en tus propios conceptos. La palabra de Dios ha trascendido cientos y miles de años y permanece para siempre. Ella es sabia. Ella es lumbrera en nuestro camino. Isaías 55:8 dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son los de Dios. Nuestros caminos no son los de Dios. ¿Cómo se pone uno derechito, recto? A través de la palabra. No se trata de sujetar a alguien en una religión. No se trata de religión. Se trata que la palabra es el manual de conducta y de convivencia. Y que mientras que nos tengamos ahí, siempre seremos confirmados y ratificados en la bendición que Dios nos ha prometido en sus promesas. Hay un tiempo para uno ser confirmado. Dios llama, pero el que Dios llame no quiere decir que no vamos a pasar dificultades. Algunos dudamos del llamado de Dios. Dudamos de las promesas de Dios. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando pasamos por momentos difíciles, creemos que Dios no nos llamó, que nos llamó fue el pastor a servir a Dios y que esto no es conmigo. Creemos que el hermano que puso el negocio, este negocio que yo puse, yo pensé que Dios me había hablado, me había dado esta estrategia, pero resulta que no me está yendo como yo pensaba, voy a tirar la toalla. No. Siempre, aunque sea la voluntad de Dios, tenemos que vencer gigantes, tenemos que luchar para poder permanecer y ser confirmados. Y hay líderes que abandonan la obra a punto de ser confirmados en el ministerio. Un día les decía que en el momento más oscuro es cuando está a punto de amanecer. En el momento más oscuro de la noche es porque va a alumbrar el sol de justicia. Iglesia del Señor, puede ser la voluntad de Dios que usted esté ahí. Puede ser el tiempo de Dios y puede ser el lugar de Dios, pero no, de pronto no sea confirmado. ¿Por qué? La voluntad de Dios, el tiempo de Dios, el lugar de Dios y poder ser desechado. Eso le pasó a Saúl. Dios llamó a Saúl. Dios lo estableció. Dios lo puso ahí. Era el lugar donde Dios lo había puesto. Era el tiempo de Dios, era el llamado de Dios. Pero su corazón no se alineó a la palabra. Y el no alinearse a la palabra lo llevó al fracaso. Por eso, hermano, yo le digo, seamos humildes cuando Dios nos unja. Seamos humildes cuando Dios coloque dones espirituales en tu vida. Trabajemos, sirvámosle al Señor cuando Dios te dé un ministerio. Porque de lo contrario, los mismos dones pueden ser la piedra de tropiezo para ti. ¿Cómo así, pastor? Parece algo antibíblico.
¿Sabe que hay gente que confía en la capacidad que Dios le dio, en los dones que Dios le dio, y ya no trabajan en unidad, ya no trabajan en equipo, ya no trabajan bajo sujeción, ya no trabajan bajo cobertura, y confían porque como tienen dones, como tienen ministerio, entonces hacen lo que quieren y los mismos dones los llevan a la destrucción? Sujetémonos a la palabra, busquemos el rostro de Dios, seamos humildes para que Dios nos confirme, para que Dios nos mantenga. Hay enemigos y hay peligros para la confirmación. Y vamos a ver uno. Uno de los enemigos para la confirmación es estar por encima de la autoridad establecida por Dios. Saúl no respetó al profeta. Saúl menospreció la palabra que le traía Samuel. Saúl cogió a Samuel y le rompió la ropa en momentos de ira. El celo ministerial, la prepotencia, el actuar en la carne es un peligro para no ser confirmado. Saúl se volvió prepotente en su reinado. Se llenó de celos contra David y buscaba a David para matarlo, porque no quería que nadie se acercara a su reinado. Pero David hizo lo contrario. David no fue así. Primero de Samuel 24, versículo 4. David tuvo oportunidad de matar a Saúl. Saúl se metió a la cueva, se metió a dormir. Y estando dormido, Saúl se deja guiar por los amigos. David se deja guiar por los amigos. Y los amigos dicen: mira, Dios te prometió que va a ser rey. Tú serás rey sobre Israel. Aprovecha y mata a tu enemigo que no quiere que tú seas rey. Destrúyelo para que te posesiones como rey. Y David, por ese impulso, se deja llevar por un momento y le corta la orilla del manto a Saúl. Y cuando lo quiere matar, dice que vino temor de Dios a David. David tuvo temor y se arrepintió de haberle cortado el manto. Y David dijo: no, nunca yo haga tal cosa contra el ungido de Jehová. Pero pastor, ¿cómo que el ungido de Jehová si Saúl estaba actuando mal? Mientras que alguien se mantenga en un cargo donde Dios lo puso, sea gobernante, sea religioso, sea civil, sea militar, lo que sea, mientras que se mantenga, tiene una investidura de autoridad que ha sido delegada por alguien superior y hay que respetar. Aunque esté actuando mal. El domingo antes pasado nos fuimos a Cuenca con mi esposa y estaba el presbítero de las Asambleas de Dios del Distrito Sierra. Y de Quito viajó para darnos una conferencia y hablaba un poquito sobre la autoridad espiritual. Y él decía que los policías de tránsito él no se les sujetaba. Él era ingeniero civil. Y a veces iba en el carro y tenía que ir rápido y la policía a veces le sacaba y él no prestaba atención. Porque dice, siempre que me paraba un policía de tránsito, siempre era pedirme dinero. Y ya yo estaba harto de que me pidan plata. Por lo tanto, yo no lo veía como una autoridad. Así que de las tantas veces, una vez, dice,
Me paró un policía y yo hice caso omiso y me fui. Este hombre se metió por otro lado, yo pensé que lo había perdido y fue más sabido que yo. Y cuando me salió al frente y me atravesó el carro y tuve que frenar y me puso la pistola en la cabeza y me dice, ¿te vas a volar? Y se lo llevó preso. Dice, ahí tuve que aprender a obedecer la autoridad porque fue investido, aunque muchas veces hay cosas incorrectas. Yo estaba harto, pero de todas maneras era autoridad. Y estaba sobre mí con una pistola. Y me lleva preso a un centro comunitario que estaba allí cerca y llama a los compañeros para que me internen verdaderamente en la prisión. Los compañeros no llegan y al ver que pasaron 2 horas y no llegaba y él quería irse, bueno, te voy a soltar, ¿cuánto tienes? Dios mío. Todo principio de autoridad es estar bajo autoridad. Usted tiene autoridad si le ha sido concedida, si le ha sido delegada. Y eso es muy importante para ser confirmado. Todo pastor levanta líderes que trabajan bajo cobertura. Todo gobierno asciende a sus militares, a sus policías, a sus personas que trabajan con fidelidad, que se esfuerzan, que hacen cumplir la ley. La autoridad ve eso y lo asciende. Es confirmado, es ascendido. Eso es muy importante, hermano. Pero hay otro enemigo para ser confirmado y es la mentira y la cizaña. Apocalipsis 21:8. Mire, hermano, la mentira y la cizaña parecen enanitos, pero son unos gigantes terribles. Nosotros vemos como algo insignificante la mentira, pero es tan gigante que nos lleva al infierno. Pastor, por favor, yo pensé que ir al infierno era que yo adulterara, matara a alguien, fuera una persona mala, pero yo soy bueno en esta vida, simplemente he hecho mentiritas de vez en cuando. No cometo esos tremendos pecados. Pues mi amigo, mi hermano, Dios no está clasificando el pecado como usted y yo lo clasificamos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice la palabra, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios mío, mire dónde Dios está poniendo en la lista a los mentirosos, junto con los abominables, con los homicidas, con los fornicarios, con los hechiceros. En la lista de esa gente terrible, ahí está la lista de los mentirosos. La persona que se acostumbra a mentir posee un espíritu de mentira. ¿Sabía eso? La Biblia habla de un espíritu de mentira que se posesiona en la gente. Y se le hace normal mentir con naturalidad. Se vuelven tan profesionales. El que no es profesional se pone nervioso cuando echa una mentira, pero el que ya está tan acostumbrado que lo dice con tanta naturalidad que la gente ni capta. Hay un espíritu de mentira. ¿Dónde está eso, pastor? En Primero de Reyes 22:22. Dijo el profeta,
Dios me dijo que había espíritu de mentira en boca de todos esos 400 profetas. Había un espíritu de mentira. Salmo capítulo 101, versículo 7. Dice la palabra: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Un cristiano que miente no está firme delante de Dios. No se afirmará delante de mis ojos, dice. Y ese es el problema. Que no honramos a Dios. Honramos más al vecino, al amigo, al conocido, que a Dios. Decimos que honramos a Dios, pero no lo honramos. ¿Por qué no lo honramos? Porque preferimos quedar bien con nuestro vecino y quedar mal con Dios. Con total de quedar bien con nuestro vecino que nos dice: ay, hermanito, te invito a la fiestita, vámonos a... Ah, sí, a la noche yo llego. Uy, ¿cree que voy a ir a esa fiesta? Yo no bailo, yo no fumo, yo le dije así para... Y el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Y preferimos honrar mejor a una persona aunque contristemos al Espíritu de Dios. Entonces la relación con Dios no la valoramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando queremos consultar a Dios, Dios no nos habla. No oímos la voz de Dios porque el Espíritu Santo está contristado. Porque honramos más otras cosas antes que a Él. Mi amistad con Él vale más que la amistad con el vecino, con el abuelo, con el pariente, con el amigo, con el quien sea. Es primordial. Porque Él es el que me mantiene en la bendición, Él es el que me lleva adelante, Él es mi mejor amigo, Él es el que nunca me falla, Él es mi Dios, Él es mi Señor, y yo cuidaré y guardaré mi relación con Él. Otro peligro para ser confirmado, aparte de la mentira, es meter cizaña. El líder que viene a meterle cizaña al pastor contra otro líder. Eso sucede en las iglesias. Yo creo que aquí no sucede. Gracias a Dios aquí no sucede, pero sucede en las iglesias. Vienen líderes a meterle cizaña al pastor, la hermanita aquella que es líder. Esa, usted supiera, mire, pim, pam, tan. Para que el pastor diga: ya no la voy a poner a predicar, ya no la voy a... Venga, hermano, usted ahora va a servir. Hay gente dentro de la iglesia, no solo sucede en la política, también en las iglesias sucede eso. Se pelean los puestos, los privilegios. Y con total del líder subir, no importa si tiene que dañar a otro. Gracias a Dios, repito, aquí no sucede eso. Ni aunque sea verdad. Mateo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué son los pacificadores? ¿Ah? ¿Quiénes son los pacificadores? Perdón. Los que les gusta la paz. Los que en vez de echarle más leña al fuego, le tiran agua. Ay, si supiera la hermanita Pepita lo que dijo de ti. Y mira, y dijo. Y son buenos con los teléfonos. Dios mío, esos teléfonos, Padre de la gloria. ¿Qué pasa? Pacificador. No importa que lo haya dicho, pero no le tires más leña al fuego, porque si no serás cortado y no serás confirmado. Ahora viceversa, el líder que daña al líder ante los oídos del pastor. Ahora el líder que no le ascienden pronto y como no le ascienden, toma represalia
y siembra cizaña con los hermanos, dice, como el pastor no me pone, como el pastor no me quiere subir aquí a predicar, como el pastor no me asciende de puesto, ahora me voy a resentir. Y empiezas a sembrarle cizaña a los hermanos. Gracias a Dios eso aquí no pasa. Pero eso también abunda en las iglesias. A mí me pasó una vez aquí, hace mucho tiempo. Hay un líder que se enojó porque quería estar aquí, ministrar aquí. Y yo le decía, hermano, pero ¿cómo te voy a poner si yo te veo por allá haciendo cosas que a Dios no le agrada? Yo pongo aquí gente de ejemplo, gente que vive en rectitud. ¿Cómo voy a poner yo a un hermano que venga aquí a hablar de adulterio y contra la fornicación y es el primero que está por allá con la que no es la esposa? Entonces hay gente que piensan que esto aquí es influencia. Esto no es influencia. Esto es que Dios te levantes cuando vivas una vida en rectitud delante del Rey. Todo es un proceso donde Dios lo llama y lo confirma a uno. Mateo capítulo 13, versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recogeré el trigo en mis graneros. En toda iglesia hay gente que es cizaña y gente que es trigo. En toda iglesia. No hay una sola iglesia perfecta. Váyase donde se vaya. Busque la iglesia perfecta y no la va a encontrar. Las 7 iglesias mejorcitas que habían eran las de Asia, allá que la Esmirna, Éfeso, y a toditas Dios les jaló la oreja. La iglesia correcta es la que Cristo se va a llevar. Tal vez se llevará 20 de aquí. Tal vez se llevará de la otra 30, 10, de por allá 5. Pero en toda iglesia hay trigo y hay cizaña. A mí como pastor no me corresponde. Un día una hermana estaba hablando de mí y una hermanita llega y me dice, pero pastor, eche esa mujer de la iglesia. Digo, no me corresponde a mí echar a nadie. Jesús dijo, deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Cuando yo vaya voy a coger la cizaña y la voy a tirar en la candela, en el infierno, y al trigo lo llevaré a mis graneros, dice, allá a los lugares, a las moradas que Cristo está preparando para su pueblo. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 7 cosas que Dios abomina, que aborrece, que condena. La primera, los ojos altivos. La lengua, ¿qué? ¡Ay, Dios mío! Y sigue la mentira aquí. Dios condena eso. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Y el que siembra... el que siembra discordia entre hermanos. Deja de andar quejándote con el otro. ¿Qué tiene que ver el otro? La Biblia dice, si tienes un problema con tu hermano, ve tú y estando él y tú solo y exhórtalo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero crees que yendo donde el otro hermano vas a solucionar el problema que tienes con él. ¿Quién dijo eso? Esa gente así vive bajo atadura, bajo maldición. No se levantan, no prosperan. Tienen unas ataduras terribles. ¿Cómo esperamos ser confirmados si andamos en ese ambiente? El proceso para la confirmación, ya estoy por terminar. Dios nos atraviesa por una serie de procesos espirituales antes de confirmarnos. Mateo 22,
14, recordemos que dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y en ese proceso que Dios nos atraviesa para confirmarnos, tenemos las pruebas. Las pruebas son una bendición. En las pruebas Dios nos pule, nos quita, nos arranca lo que no le agrada. En las pruebas Dios nos forma. Job dijo en el capítulo 23, versículo 10, Job dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Sabía usted que el oro, entre más pasa por el fuego, es más refinado, es más puro? Entre más lo queman, más salen las impurezas y más brillante, más lindo se vuelve. El cristiano es probado y en las pruebas sale a reducir el brillo o lo contrario. En las pruebas se ve quién es quién es fiel a Dios y quién reniega contra Dios, quién brilla y quién pierde el brillo. Mateo capítulo 13 versículo 20, la semilla que fue sembrada en pedregales, se echó a perder la semilla porque fue de corta duración, porque cuando vinieron las pruebas, vinieron las aflicciones de la vida, no las pudo soportar. Entonces hay gente que es sembrado en pedregales, pero el que es sembrado en buena tierra, no importa que vengan las pruebas, va a echar fruto, va a permanecer. ¿Sabía usted que las pruebas son para afirmarnos? Las pruebas nos afirman en la fe. Santiago capítulo 1 versículo 2, por favor. Los dormidos digan amén. Ah, están despiertos. Aleluya. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Quién va a tener gozo cuando pasa por pruebas? Pero eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y ¿qué? Para que seáis ¿qué? Aquí está el propósito por el cual pasamos por diversas pruebas, para que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Seamos gente de bien, cabales. Versículo 12, para no alargar la historia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí la tentación es prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si has soportado la prueba, ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dile que está a tu lado, no tires la toalla y Dios te va a recompensar. Deuteronomio 28, versículo 9, el pueblo de Israel tenía que ser confirmado. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares ¿qué? Los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cuándo te confirmará Dios como pueblo suyo? ¿Aló? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. ¿Cuándo qué? Diga conmigo, cuando guardare los mandamientos y anduviere en sus caminos, serás confirmado. A veces uno empieza en la bendición y empieza con los negocios, viento en popa. ¡Oh, qué bueno! Pero se mete uno tanto en la bendición que se olvida del Dios de la bendición. Y de pronto viene uno de picada otra vez.
sube como palmera y caen como el coco. Manténgase en la palabra, manténgale guardando los mandamientos, mantenga guardando las ordenanzas de Dios, séale fiel y Dios te confirmará la bendición. No vas a caer de arriba, te vas a mantener, se va a cumplir lo que dice la palabra, irás de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya. Uy, hermano, la Biblia está llena. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nadie quiere pasar por pruebas. Nadie quiere pasar por dificultades. Yo soy enemigo de eso también. Levanten la mano los que son felices cuando pasan por problemas. Aquí por lo menos aquí hay una hermana, nadie más. ¿Tú eres feliz sufriendo? Ok. Yo no soy feliz cuando sufro, hermano. Aquí hay dos hermanas que les gusta sufrir. No nos gusta. Pero eso es lo que Dios usa para formarnos, para saber si estamos listos para la bendición, para otro nivel mayor. Primero a los Corintios 11:19. Primero a los Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Que entre nosotros haya ¿qué? Disensiones. ¿Qué será esa palabra? ¿Aló? Que hayan desacuerdos. ¿Para qué? Para saber quiénes son probados. Ay, hermano, Dios está en el asunto. Ahí. Cuando hay desacuerdo, Dios permite que hayan desacuerdo entre los esposos. A ver, lo importante no es quién tiene la culpa, sino quién hace lo correcto. La Biblia dice que todos ofendemos y el que no ofende es varón perfecto. No se trata quién empezó la ofensa, se trata quién hace lo correcto. ¿Quién es humilde para reconciliarse? ¿Quién es humilde para dar el primer paso? ¿Quién es humilde para pedir perdón? ¿Quién hace lo correcto? Se tiran una semana que fuiste tú, que la culpa es tuya, no que fue tuya, y de ahí no salen. El problema no es quién empezó, sino quién hace lo correcto. Igual en la iglesia. El pastor dice, vamos a hacer esto, y la hermana no lo hace. El pastor le dice, hermano, pero si yo le dije, pero pasó. ¿Qué dice ahí? Es necesario que hayan disensiones para saber quiénes son. ¿Quiénes son qué? Sí. ¿Quiénes son probados verdaderamente? Porque el líder que reniega y mira atrás no es digno. Pero aquel que dice, me voy a negar a mí mismo y voy a tomar la cruz y voy a seguir adelante, pues ese es aprobado. Con las pruebas descubrimos si en nosotros hay lealtad, fuerza de voluntad, capacidad de obedecer.
determinación, resistencia, persistencia, confianza. En las pruebas Dios nos arranca la soberbia, la rebeldía, la vanidad y el egoísmo. En las pruebas es donde aprendemos a negarnos y a tomar la cruz. Todos los que estamos aquí, estamos en el proceso de la confirmación. Y los propósitos de la confirmación es que seamos firmes en la palabra. La palabra de Dios ocupa un lugar irrelevante en el corazón de Dios. Si Dios nos pasa por el proceso de ser confirmado, es para que seamos firmes en la palabra. Repito, la palabra de Dios ocupa un lugar irrelevante en el corazón de Dios. Hay gente, sobre todo los católicos, los tradicionalistas dicen, si Dios es un Dios tan amoroso, si Dios es un Dios compasivo, yo no creo que porque yo no busque de Dios, porque yo no viva la palabra de Dios, yo no creo que Dios vaya a ser capaz de condenarme. Pues lastimosamente se va a condenar. Igual el cristiano. Yo no creo que Dios, siendo tan amoroso, no me bendiga porque no ofrende y no diezme. Yo no creo que Dios, siendo tan amoroso, me va a permitir que yo sea condenado si yo vivo en adulterio. Pero si yo voy a la iglesia, yo estoy dando mis ofrendas, estoy diezmando, estoy alabando y exaltando al Señor, solamente vivo en adulterio. Yo no creo que Dios me vaya a castigar. Mi hermano querido, nunca Dios va a pasar la palabra por alto, jamás. Si no la pasó por su propio Hijo unigénito, escúcheme, si no la pasó por alto por su Hijo unigénito, mucho menos por usted y por mí. ¿Usted cree que Cristo se libró de la cruz? Antes de ir a la cruz estaban nerviosos. Estaba en un momento de crisis emocional. Algunos dicen que estaba deprimido. Lloraba. Sudaba. Por los poros salían grandes gotas de sangre. Era una depresión terrible que tenía Jesús. Y le decía, líbrame si es posible de esta copa, líbrame. Pero sobre todas las cosas, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y usted cree que Dios quebrantó la palabra y lo libró? La palabra de Dios nunca va a ser quebrantada, por muy bonito que usted se luzca delante de Dios. Nunca, hermano. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir. Cielo y tierra pasará y la palabra no pasará. Primero se acaba este mundo antes que Dios pase la palabra por alto. El capítulo 3 de Colosenses, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra more en abundancia en nosotros. El cristiano que está fundamentado en la palabra y no en lo que siente, porque ese es un problema. Mucha gente anda por lo que siente y no por la palabra. Me gusta esa canción de Marcos Barrientos, la nueva que sacó. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. No viva por lo que sienta. Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón siempre está manipulando, siempre está criticando, siempre está cavilando. No vive por lo que siente, viva por la palabra. El corazón es engañoso. David dijo, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. El propósito de Dios en nosotros se cumplirá a cabalidad solo cuando estamos firmes en la fe. La confirmación a tu ministerio
La confirmación a tu puesto, a tu influencia, a tu bendición no depende de la fama. No depende de la influencia de un hombre. No depende de la posición que tengas en la sociedad. La confirmación a tu bendición depende de Dios.